para los 15, para el grado, para la novia, para la negrita. La mamá es ella, Laika, la mamá de Ulises y la mamá de Luna. Estão gordos, né? Y el papá de Luto, el papá de Mara y de Rosy. Es una familia. Sí, y la mamá está en la casa. Chao muchachos. Chao. Bienvenidos a Colombia. Excepcional que le hacemos en homenaje a un grupo hermano del Brasil que se llama Los Contadores de Mentiras. Contadores de Mentiras. Entonces ellos están aquí hoy con nosotros, para ellos hacemos esta función en homenaje a ellos. Nós estamos vindo hoje assistir o espetáculo Naira, né, do Teatro La Candelária. Essa apresentação a Patrícia Ariza dedicou a nós, por estarmos aqui fazendo essa troca e esse intercâmbio. É uma obra ritual que foi dirigida pelo Santiago e agora a gente está entrando aqui para assistir. Bora! Eu estou impactado, atravessado, quase sem palavras, que emocionado. Já vi alguns espetáculos na minha vida. Que força que tem essa coisa aqui, esse lugar, essa viagem. Isso está sendo um divisor de água na minha vida, assim, de pessoa, de entendimento, de arte, de comunidade, de compartilhamento, de aprendizagem. Nossa, eu estou muito grato por Deus e meus ancestrais me dar essa oportunidade de poder viver isso. Primeiro, assim, eu estou muito impactado pelas imagens do espetáculo, assim, são imagens muito fortes, em alguns momentos parece que você está numa espécie de sonho, assim, de delírio, dessas memórias que vão sendo evocadas com essas personagens, com construções, assim, dos atores e das atrizes impressionantes, das figuras, né, que estão em cena. Eu acho que ela, de alguma forma, parece que resume o que a gente tem no imaginário sobre a história desse grupo, assim. Tal a força que ela gera em nós, assim, e realmente tem coisas que eu acho que vão demorar para sair da minha cabeça ou talvez nunca saiam. Imagens que ainda estão reverberando dentro de mim, assim. Es el dueño de la casa. E como se chama? Tarot. Tarot. ¿De tarot? ¿De las cartas? Sí. Mira la confianza contigo. El espancito. Bueno, hace por ahí 54 años hicimos un laboratorio de creación del Teatro La Candelaria y el Teatro Experimental de Cali, TEC, que dirigía Enrique Buenaventura. Y nuestro grupo lo dirigía Santiago García. Y ahí, en ese laboratorio, que fue muy intenso, descubrimos la importancia de la creación colectiva. Nosotros no le decimos colaborativo, sino creación colectiva. Y fue muy importante para nosotros porque eso nos ayudó a convertirnos en grupo. O sea, que los actores no sean solamente intérpretes, sino que también sean creadores y creadoras. Entonces, nosotros y nosotras decimos que partimos como de una mirada filosófica, de creer profundamente que se puede crear con el otro y con la otra. Entonces, como partimos de ahí, eso se nos volvió un sistema. Es un método que está dentro de un sistema. Es un sistema porque presupone que haya un grupo de dedicación sistemática o un grupo estable, por lo menos, durante un tiempo importante. Porque supone que ese grupo tiene algo que decirle al mundo, algo. Tiene un tema para cada obra.
Entonces, cuando nosotros tenemos un tema, investigamos sobre ese tema. Entonces, el actor además se convierte en un investigador. Si vamos a hablar de, no sé, de la Revolución Francesa, por ejemplo, entonces hay que investigar. Entonces, el actor investiga y esa es una parte. Y la otra, la combinación de la intuición de los actores y de las actrices con elevar su capacidad de análisis. Entonces la intuición aparece después de investigar, que como decía Santiago, cuando hemos investigado hay que olvidarlo completamente cuando se empieza a hacer teatro, porque tú no montas una investigación, se monta es una obra. Hay que olvidarlo conscientemente, pero en el inconsciente de los actores queda una información. Es una intuición informada. Entonces, con esa intuición trabajamos mucho. Entonces, los actores hacen improvisaciones sobre el tema, sobre la Revolución Francesa, por ejemplo. Improvisaciones y solas las improvisaciones no serían importantes solamente, sino que hay la otra parte que es el análisis de las improvisaciones, donde el análisis es más conceptual y más cercano al análisis científico, porque nosotros procuramos, no se puede siempre, claro, pero procuramos que no, el actor no diga, el que está analizando no participó en la improvisación. El grupo se divide, unos que improvisan y otros que ven. Todos pueden improvisar, pero por equipos. Entonces, los que vemos la improvisación, la analizamos como si fuera un análisis científico. O sea, uno no puede decir de un árbol que le gusta o que no le gusta, sino decir de qué está hecho, cómo está hecho, para qué sirve. Entonces, esos son los dos pilares de la investigación. Pero hay un director, es muy importante que haya un director o una directora, porque él no improvisa, él está afuera y es la persona que hace las veces del público, del público cuando estamos haciendo la obra. O sea, el director es la persona que ve lo que el público va a ver y que también ayuda a armar la dramaturgia, porque si no es terrible, nos matamos entre todos porque cada uno defiende lo que hace, claro. Entonces tiene que haber el director es la persona en la que se deposita la confianza, que puede decir, esa improvisación no funciona, porque está por fuera del tema, por ejemplo, así sea muy buena, entre comillas. Entonces eso es, y eso nos ha convertido en grupo, y porque entonces el dinero no importa, nosotros ganamos muy poquito, muy poco dinero ganamos. Ganamos el salario mínimo, lo que gana un obrero trabajando, pero no importa. Eso no es lo importante es que eso hace que la gente se apasione mucho por el teatro también, porque nos convertimos en creadores y mucha gente cree que lo colectivo borra lo individual y no es así. En lo colectivo es cuando toda la gente, como decía Bertolt Brecht, cuando todos tienen la misma oportunidad, están parados sobre el mismo piso, usted ve quién es más alto o quién tiene un talento para una cosa o para otra. Hay actores que tienen mucho talento para la música, no sé, para escribir, por ejemplo, Entonces no es fácil la creación colectiva, no se puede idealizar. Es muy difícil en el grupo, constantemente tenemos crisis, pero lo importante no es que a veces queremos como salir corriendo, pues en todo grupo humano pasa, ¿no? Es muy difícil. Lo importante es que seguimos, ahí estamos. Perdão por mi portunhol. Somos um grupo contadores de mentira de Brasil, la cidade de Mairiporã, que esse ano completa 30 anos de existência. É um grande honor poder estar acá em Colômbia com um projeto Teatro e Ancestralidade e estar em essa casa que é um templo do teatro latino-americano e que nos inspira tanto. Muchas gracias pela presença de todos.
Bom, cada vez que a gente vai em um país novo, em que a gente se encontra com um grupo novo, são experiências que vão sendo tecidas dentro de nós, né? E essas experiências, claro, quando a gente retorna para a nossa sala de ensaio, quando a gente retorna para o nosso território, quando a gente retorna para a nossa casa, elas estão embutidas, né, dentro de nós, e isso vai nos abrindo novas possibilidades de criação, novas possibilidades de referências, né, tanto culturais quanto políticas. Aqui, por exemplo, na Colômbia, a gente tem percebido muito nas ruas um estado político muito grande, né, da população. A gente percebe uma vivacidade da questão revolucionária em pequenas pílulas, né, que se nota nas paredes, no grafite, no picho, na arte, no grafismo da cidade, na fala das pessoas, né? Então, são componentes que também nos alimentam, né, e nos fortalecem enquanto artistas e atuadores. Pues ser grupo en el tiempo que estamos viviendo, yo creo que ustedes lo saben también, atenta contra el modelo del modelo neoliberal, que es una exaltación del individualismo muy grande. Entonces, al principio, para nosotros era más fácil porque empezamos en los 60s, en los 70s, que era la generación de la utopía, de las revoluciones, entonces nunca importaba el dinero, para nada. Nosotros duramos muchos años sin recibir un solo peso porque estábamos construyendo la sede. Entonces, ahora es muy transgresor ser grupo. Va contra la corriente totalmente. Pero por eso es más importante todavía. Los jóvenes que salen ahora de las academias no preguntan cuando van a entrar a un montaje, lo primero que preguntan cuánto van a pagar, ¿no? ¿Cuánto dinero voy a recibir ahí? Y es terrible porque tú no sabes, o sea, yo trabajo también con otros grupos, uno no sabe qué responder, porque nosotros nunca nos hicimos esa pregunta, nunca, sino más bien no de qué voy a vivir, sino para qué voy a vivir en la vida, qué le da sentido a la existencia. Entonces yo soy una persona que soy a la vez artista y a la vez activista política. Y Santiago también, Santiago García, nuestro maestro, pues fue, y Enrique también, Enrique Buenaventura, dos hombres muy políticos también. Y el grupo se fundó en un momento muy politizado de la vida. Yo estaba en la Universidad Nacional y en la Universidad Nacional era imposible encontrar un profesor de derecha en esa época, imposible, eso era lo más raro, y además si había uno, lo sacábamos. Entonces, este tiempo es un tiempo difícil. Entonces, el grupo siempre se pregunta mucho, esa obra, ¿cómo ayuda? Yo creo que ser artista es un privilegio porque es un ejercicio de la libertad, pero también es una responsabilidad. No se puede decir cualquier cosa ni decirla de cualquier manera. Entonces, para nosotros, y para mí en particular, es muy importante entender el teatro como transformador de la realidad. Nosotros decimos siempre que el teatro cambia el mundo. Claro, no solo, obviamente, pero seguro que sí, porque lo hemos vivido. Yo trabajé muchos años, por ejemplo, con Carlos, trabajamos muchos años con habitantes de la calle. Y es asombrosa la transformación que ellos... Pero claro, si al lado de eso también no hay un proyecto para ayudarlos económicamente a cambiar un poco, aunque sea un poquito, es muy difícil. Pero el teatro sí se transforma porque tiene que ir más allá de hacer teatro. Hoy en día la gente hace teatro para divertir, para ganar dinero, y lo hacen incluso de buena fe. Eso es lo que le han enseñado, eso es lo que la época les exige. Y entonces yo trabajo con jóvenes y a veces es muy difícil, pero siempre tenemos un propósito que va más allá de la obra. Santiago siempre decía que una obra de teatro tiene una estructura aparente, que es el argumento, lo que agarra a la gente, y otra estructura profunda, o sea, que va detrás, que va más al fondo de lo que la obra dice.
que va al alma de los espectadores, al relato de nación, al relato del mundo que estamos viviendo. No es fácil, eso no es fácil porque también hay una diferencia entre la práctica política y la práctica artística, porque en la práctica política uno siempre busca el consenso, uno busca que todo el mundo vote por Lula, por ejemplo, que todos voten por Lula, no que tal vez, o que no, que todo el mundo vaya y vote. En el arte no, en el arte uno busca más bien lo singular, ¿no es cierto? La persona o un grupo. Entonces, si se entienden esas diferencias, pueden ser hermanas, porque es difícil. A nosotros nos han acusado, la Candelaria ha tenido mucha gente que la admiran, nos quieren, tenemos un público, pero también mucha gente nos dice que eso es teatro político, que eso no es bueno en este tiempo, que estamos en otro tiempo, en otro momento de la historia. No es fácil hacer un teatro comprometido con la época, y esta época que estamos viviendo es tremenda. O sea, uno no sale, cada día es un sobresalto del horror, del terror, de lo que pasa con Gaza, por ejemplo. Yo no pensé vivir para ver eso, pero también de resistencia. La resistencia crece todos los días. Entonces el teatro tiene que estar en la resistencia. El teatro no puede ser complaciente, pero es difícil. Es difícil porque todos, hasta las personas mayores como yo, ese modelo es muy seductor y también nos ha hecho daño a todos. De aquí, por ejemplo, la guerra y la violencia nos ha hecho mucho daño. Ha sido terrible, que eso no pasa en otros países. En Brasil, en Venezuela, por ejemplo, con todos los conflictos que ha tenido Venezuela, si eso mismo hubiera pasado en Colombia, yo no sé cuántos serían los muertos. Aquí la élite colombiana ha sido muy ladina, no sé, muy doble, porque aquí ha habido más muertos y más desaparecidos que en los países del Cono Sur con las dictaduras. Pero aquí todos han sido elegidos democráticamente, todo es perfecto, ¿me entiendes? Menos la vida, pero lo demás, ellos son las fotografías maravillosas. Entonces eso es difícil. Para nosotros la resistencia es más difícil por eso, porque no son dictadores, digamos, no han sido una dictadura es espantosa, pero es clara. Está Pinochet, o estás con Pinochet o estás contra Pinochet. En cambio, aquí hemos estado en una democracia que cada vez está más desbaratada. Toda vez que a gente sai assim para Latinoamérica, né? Primeiro a gente pensa o quanto a gente desconhece a nossa formação geopolítica, política, histórica, antropológica, quanto a gente desconhece a formação daqueles que estiveram antes. Então isso de alguma forma, para um grupo como o nosso, né, que pensa ancestralidade todo o tempo, vir na Colômbia e olhar o rosto das pessoas, a sua formação histórica, a sua formação e disso ao contemporâneo, como ela vive nas grandes cidades, assim, faz pensar muito nessa mirada que os contadores de mentira têm para olhar o passado com uma mirada no futuro, né? Então é impressionante como isso funciona como contágio no nosso grupo, né? Teve obras, por exemplo, como a Dios Paraguai, que nasceu
porque a gente queria falar da América Latina, né? Então, de alguma forma, a América Latina nos contagia. Eu uso no Figura de Encruzilhada uma máscara que descobri no Peru. Não é pra brincar, aqui vem Exuodara, Maratoiabará. Aqui vem Exuodara, Maratoiabará. Respire fundo, aguce a mente, preste atenção. Eu vou falar, eu vou contar, eu vou te sussurrar pra você guardar. Olha ali na frente, tu me traz uma paz. Eu trago cara, eu trago fogo. E a festa! Muito do nosso corpo latino-americano e das nossas técnicas são baseadas nesse corpo latino-americano, né? Então, é um contágio absoluto vir para cá, para esses países, né? A gente que foi para o Equador, que foi para o Peru, que foi para o Paraguai, que fomos para a Argentina, passamos pelo Uruguai, estamos aqui na Colômbia, é um contágio histórico. Yo no creo que estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Es una época distinta que todavía es difícil analizarla porque es demasiado, pero lo que se ve es en Europa, por ejemplo, que era un continente en el que nosotros mirábamos siempre, como Candelaria hemos ido muchas veces a Europa, y había un humanismo importante. Ahora no. Yo estuve hace poco en Europa y quedé tan impresionada, tan decepcionada, porque es claro que hay resistencia. Y claro que hay excepciones, hay gente muy bella, hay gente que está saliendo a las calles por Palestina. No se puede generalizar. Pero también sentí que por ejemplo, yo tuve que hacer un manifiesto, me pidieron hacer un manifiesto en un festival y se negaron a que usara la palabra genocidio en Gaza. Porque ellos decían que podíamos hablar de la guerra en Gaza y lo de Gaza no es una guerra. Una guerra es entre dos ejércitos más o menos similares, pero este es un genocidio. Es decir, ahí Europa todo este modelo neoliberal, yo creo que cambió el alma de la gente totalmente. Y entonces por eso ha sido tan relativamente fácil que entren las derechas. Y son derechas elegidas. Bolsonaro fue elegido con voto, Milei elegido por voto, Trump elegido por voto popular también, y fueron elegidos porque antes de la elección hay una transformación cultural. Yo creo que a todo acto de violencia, de guerra, de fascismo, le antecede una cultura que permite que la gente haga eso.
Entonces, es cuando más es necesario el teatro, la cultura, el arte, porque tenemos que ayudar a transformar el imaginario de la gente. El imaginario de la gente está lesionado, está dañado. Lo que está pasando en Estados Unidos es impresionante realmente. O sea, ayer Bolsonaro le aprobaron una ley de 175.000 millones de dólares para sacar, ahora van a sacar a todos los latinos. Ya están sacando turistas. Han encarcelado gente que va allá a comprarle a Estados Unidos. Es una época muy difícil, por un lado, por otro lado muy seductora también. Todo viene envuelto en la moda y muy dura. Entonces mantenerse como grupo es difícil. Para nosotros ha sido difícil. Se han salido actores muy importantes de la Candelaria. Gente que llevaba muchos años con nosotros. Y se han salido porque afuera la presión es... No son malas personas, son gente bella, son gente buena, pero la presión por necesitar dinero, por necesitar convertirse en emprendedores es muy fuerte. O sea, no hay la misma estabilidad en la Candelaria ahora que antes. Es más difícil. Ahora tenemos un montón de jóvenes que están ahí esperando para entrar y nosotros los hacemos esperar un tiempo relativamente largo porque necesitamos entender que de verdad eso es lo que quieren. Pero es muy difícil esta época. Es muy difícil para las personas que somos de izquierda, para las personas que estamos politizadas, que estamos en la resistencia. Yo soy sobreviviente de un genocidio, del genocidio contra la Unión Patriótica, un movimiento político contra el que hubo un genocidio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dictó sentencia y responsabiliza totalmente al Estado. Entonces imagínate haber tenido que vivir, yo viví eso, fui amenazada, tuve que sacar a mi hija del país por amenazas, siendo ella una niña, casi una adolescente. Y vivir eso, vivir una persecución en mi cuerpo, una cosa muy dura que me produjo traumas muy grandes, porque eso es muy duro de vivir. Entonces, y ver lo que está pasando. Pero sin embargo, estuvimos en la resistencia, sobrevivimos a eso, sobrevivimos al neoliberalismo. Pero lo que es muy difícil de sobrevivir es al dolor, al desafecto, a lo que pasa en Gaza. A mí lo que pasa en Gaza no me deja dormir, es muy duro. Y aquí también, aquí sigue la violencia. Tenemos un presidente de izquierda que no lo dejan respirar, mira. Lo quieren matar. Lo quieren matar, ha sido víctima de... Lo que pasa es que es muy astuto también y es muy audaz, pero yo estuve, él me nombró, fui la primera ministra de Cultura y muy difícil todo para este gobierno, pero el país está cambiando, el país está más politizado, pero la derecha que es implacable, o sea, le quieren hacer un golpe o lo quieren matar. Y están en esa tarea. Entonces, eso se refleja en los grupos de teatro también. Pero la Candelaria está ahí resistiendo. Es un grupo que tiene tantos años que han muerto 5 compañeros que eran pilares de la Candelaria. Entonces, para mí es muy difícil porque de los fundadores, la única que sobrevive soy yo. Este año, el año pasado cumplimos 40 años de actividad permanente, continua, y pues la idea es continuar en la brega, en la lucha, como todos los grupos que ustedes conocen. Entonces, aquí en este barrio estamos hace 2 años porque antes la bodega la teníamos más abajo, en otro barrio, pero pues por la pandemia y eso, el dueño de esa bodega quebró. Entonces tocó vender la bodega. Yo la iba a comprar con la LEP, con los recursos, pero tuvimos la mala suerte de que esa bodega estaba en una cosa que llaman aquí reserva vial. Y al estar en reserva vial, que va a pasar una avenida, el Estado no invierte en eso y tuvimos mala fortuna. Entonces buscamos por todos lados, conseguimos esta bodega que es más pequeñita, ¿sí? Pero
para nosotros es importante tener una sede porque nuestro trabajo realmente es al aire libre. Aquí tenemos 2 canchas de fútbol, microfútbol, donde nosotros trabajamos los espectáculos, ¿sí? Cuando trabajamos al aire libre. Aquí que decimos nosotros formateamos, aquí formateamos y luego tiramos para afuera los espectáculos, ¿no? Esta sala, como la llamamos, en Gativá, la localidad aquí donde están ustedes, es una de las localidades más grandes de Bogotá. Y creo que solamente hay 2, ¿sí? Y una privada que es de una universidad, 3 espacios, digamos que se podría llamar sala para la circulación de las actividades escénicas. Entonces, pues nosotros estamos aquí, siempre hacemos el trabajo, tenemos ya un trabajo muy definido con los colegios, hacemos una serie de programas durante el año en los cuales nos vinculamos con ellos, los niños vienen, están con nosotros y venga, pero deberían de salir allí para no estar parados. Vamos a hacer esa muestra de narración oral y luego les vamos a presentar un trabajo de 20 minutos, 25 minutos que hacemos en la calle, producto de este trabajo, que es una versión que hicimos a partir de un texto de 1500 de un gran hombre que se llama Angelo de Olco, el creador de un personaje que se llama Rusante. Rusante es, digamos, el prototipo del soldado fanfarrón. A recochar y a enamorar muchachas. Me ama. Porque es eso lo que estamos buscando, ¿no? La posibilidad de beber de la fuente popular, fusionar con las fuentes clásicas y gestar una nueva posibilidad teatral que sea realmente latinoamericana, ¿no? ¡Candelario! Y Candelario no aparecía. ¿Y este niño qué se habrá hecho? Carajo, ¿dónde estará? Candelario no apareció en la mañana y a la señora se le ocurrió que si ella hacía un encocado de cangrejo, Candelario iba a aparecer. Porque es que como a Candelario le encanta el encocado de cangrejo. Vai, touro da ponta dourada. Vai, touro da ponta dourada. Venha ver que beleza, minha linda vaqueirada. Venha ver que beleza, minha linda vaqueirada. Estar aqui através do teatro é muito transformador. Agradecer esse ofício, acho que é o que a gente tem que fazer todo o tempo. Então, pensar desde que a gente chega em Bogotá e viaja para Barranquilha, e encontra pessoas que vivem o tempo todo a cultura popular, como tonada, como macho, e a gente
mergulhar e mais profundo ainda, ir até Palenque. Eu nunca ia conseguir viver isso se não fosse pelo teatro. Então, eu agradeço a esse ofício. E chegar em Palenque, as imagens vão dizer por si só. As lágrimas vieram. E vieram porque é uma retomada, né? Quando a gente adentra um quilombo, e é um quilombo preto, livre, e vê as crianças pretas livres, os homens pretos livres, é um território que a polícia não entra. É um território que mantém a tradição africana, que quando há um problema, a gente resolve em comunidade. Então isso é muito sagrado, isso é muito poderoso. E eu só pude viver isso por conta do teatro. E para além de Palenque, né, quando a gente vai de novo para Bogotá, volta para Bogotá, na verdade, a gente encontra teatreiros, teatros de grupo que confluem com o pensamento que a gente tem, que estão lutando. Um grupo de 40 anos que tem um griot como Misael, que é um apaixonado pelo teatro. E isso, ouvi-lo, né, e ver cada conto que ele contou e ver a paixão dele, a emoção dele, me dá mais coragem de ser atriz, de estar em teatro de grupo, de acreditar, de ter essa crença pelo teatro de grupo, de estar num pátio de um teatro com quase 60 anos, de ouvir a Patrícia, uma mulher forte, e ver a força dela e a paixão pelo teatro. Então isso me moveu em várias formas e me faz voltar para o Brasil con coraje de hacer Yo creo teatro. que el feminismo ha tenido muchas etapas. La primera etapa fue, a las mujeres les tocó muy duro, entonces se volvieron muy duras también, porque ha pasado como pasó con el Black Power en Estados Unidos, digamos. Yo creo que los movimientos tienen que ser así para hacerse sentir, no se puede solo con los argumentos verbales cambiar el mundo tampoco. Entonces, yo creo que el feminismo ha tenido muchas etapas. Yo valoro esas feministas radicales, pero yo no pertenezco a ese grupo. O sea, pienso en un feminismo de nuevo tipo que tiene que estar atravesado. Es una cosa muy contradictoria porque las mujeres hemos tenido que ser separatistas para ser libres, como los sindicatos. Un sindicato no se puede reunir con el patrón para ser sindicato, tienen que reunirse solos los obreros, y las mujeres también, y la población LGTBI también. Entonces, pero esas identidades no pueden ser cerradas, no pueden ser herméticamente cerradas porque se vuelve una autorreferencia permanente. Entonces, me tiene muy conmovida Rita Segato, no sé si la conocen, porque ella habla también de que los hombres son las víctimas del patriarcado. También necesitamos para este tiempo otras masculinidades distintas, que los hombres se pregunten qué es ser hombre en la época de la demolición del patriarcado. Porque estamos en la época de la demolición del patriarcado, indudablemente, y eso genera una crisis en los hombres y en las mujeres también. Entonces, pues yo por eso trabajo en un grupo mixto. La Candelaria es mixta, pero también trabajo con mujeres aparte. Tenemos 5 escuelas de mujeres maravillosas, donde las mujeres se forman, nos formamos, yo también me formo con ellas, como lideresas sociales y como artistas. Es fantástico porque uno ve cómo se van transformando. Pero yo creo en un feminismo que tiene que pensar en la pluralidad, que tiene que acercarse a los hombres desde la autonomía de las mujeres. Porque entonces ese es un feminismo que lo estamos construyendo. Yo creo que estamos aprendiendo a construirlo. Entonces a mí me critican mucho las feministas radicales porque tenemos un festival de mujeres en escena por la paz y aceptamos a algunos directores que tengan obras que no sean machistas. Me han metido goles también porque es imposible ver todas las obras, pero Carlos participa, por ejemplo, con obras y entonces ahí discutimos también sobre otras masculinidades. O sea, si el feminismo se cierra totalmente, desaparece.
Y es algo que está empezando a pasar en el mundo, porque se vuelve como una guerra. Se vuelve una guerra entre hombres y mujeres y no una guerra contra el patriarcado. El patriarcado daña mucho a los hombres porque los mete en el mandato masculino, los enseña o a mandar o a obedecer ciegamente. Por eso los ejércitos son tan eficientes, porque son la unidad por excelencia del patriarcado. Unos hombres mandan, otros obedecen, y además el capitalismo unido al patriarcado es un arma mortal. Fíjense que de las primeras cosas que dijo Trump es que solamente existen los hombres y las mujeres. O sea, él no acepta los homosexuales, la población LGTBI o las personas trans, no los acepta. Y lo mismo Milei, o sea, es una tragedia de la humanidad. Entonces el feminismo necesita existir, pero un feminismo atravesado por la lucha de clases también. Para mí es muy difícil porque yo, por ejemplo, soy leal totalmente al gobierno que hay ahora, pero el presidente a veces dice frases muy machistas, entonces, patriarcales totalmente. Entonces, la discusión, entonces claro, hay algunas feministas que eso no lo soportan y por esa razón lo descalifican. Entonces, yo discuto mucho con ellas. Yo tampoco aguanto los chistes machistas, nada de eso. Pero si no pudiera vivir con eso, tendría que no estar con no podría estar en un grupo mixto, por ejemplo. Entonces, yo les digo, es verdad que él dice esas frases, esas cosas absolutamente desafortunadas. Pero gracias a este presidente, por ejemplo, que está haciendo una reforma agraria, por primera vez las mujeres campesinas son propietarias de la tierra. O sea, se está haciendo una reforma agraria, entonces si una familia tiene 2 hectáreas, la mitad es del hombre, la mitad es de la mujer. Eso es una revolución. En todos los ministerios existe en este momento, por orden del presidente, la política de género, por ejemplo. Entonces, es una cosa muy contradictoria. Entonces, si yo me pongo a mirar solamente esas frases que dice el presidente y lo descalifico por eso, estoy haciendo una cosa muy injusta. Porque él, en la práctica, en las reformas sociales que tienen que ver con las clases sociales, está defendiendo a las mujeres, en los hechos, en lo concreto, digamos. Pero claro que sería mejor que no dijera esas cosas, ¿no? Porque él siempre habla de las mujeres bonitas, de pues las frases que sabemos, que muchas veces nosotras también a veces somos patriarcales, por supuesto. Porque como fue tan difícil poder volvernos sujetos, pues cuando las mujeres llegan a cargos de poder se vuelven a veces muy autoritarias. Pero eso es también explicable. Pero soy feminista. Somos feministas. Pero de un nuevo feminismo, un feminismo que es el que se necesita esta época también. Porque para destruir el fascismo, para desbaratar el fascismo aliado al patriarcado, no lo podemos hacer solas. Necesitamos hacerlo juntos, juntas y juntos. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, ¿cómo diablo fui a caer? Me lleva la tristeza, que desaire, que torpeza, que maneras de perder. Gracias. Pero al fin ya nos quisimos. Todo el mundo participando de esta gran promoción de limones. Jugositos, bien buenos los limones. 15 limones en 2000. 15 limones en 2000 de la promoción de limón. Eu gostei muito, muito.
Sim, a primeira coisa que eu sei falar que eu gostei muito foi a comida. Eu acho que eu comi bem todos os dias. E várias coisas me passaram, porque quando eu soube da viagem para a Colômbia, eu comecei a ler Os 100 Anos de Solidão. E aí, quando eu cheguei aqui, já no avião, quando a gente viu aqueles pântanos, e aí quando eu cheguei aqui e comecei a ver as pessoas, aí começou a fazer sentido, né? Tudo, assim, o jeito das pessoas, porque ele vai mostrando isso no livro, né? De várias formas, né? Com os personagens. E os sabores, essa coisa das pessoas irem te convencendo e te conquistando nas ruas, com as vendas. E assim, das pessoas que a gente teve contato mesmo, assim, com o teatro, eu fiquei... Parece, assim, que que eu estava estudando uma teoria e aqui eu vi na prática. Que na escola eu estava ensinando para os alunos, conversando com eles sobre teatro de grupo, processos colaborativos, coletivos. E aí aqui, tanto por estar no grupo dos contadores, quanto por ver os outros grupos, eu falei, nossa, eu vou lembrando do que eu estava falando, e aí tipo, é a prática aqui, né? As brincadeiras, as desavenças, como que se diz, os laços, né, que a gente vai encontrando, né, as semelhanças que a gente vai encontrando nas pessoas. No dia que você me perguntou sobre a peça, eu falei que eu não entendi nada. Quando você me perguntou, eu tinha acabado de ver aquele relicário, assim, aquele objeto da cena que tem várias fotos das pessoas, e aí eu comecei a elaborar isso depois, né? E eu acho que é um pouco isso, né? As memórias das pessoas, né? Que as memórias das pessoas não é assim eu acho que não fica muito o que elas dizem, mas é mais o que elas fazem, assim, o que a gente vê, o que a gente escuta. E aí eu fiquei com essa coisa, assim, das imagens que vão ficando gravadas na gente. Essa experiência também se deu através do teatro, né? O teatro, ele até aqui na minha vida tem me proporcionado essas conexões, né, de Brasil, Colômbia, Brasil, Cuba, Brasil, Equador, Brasil, Peru. Para mim é uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Dessa viagem, eu só tenho a agradecer ao Grupo Contadores de Mentira por estar aqui, por me promover essa experiência aqui. Assim, eu saio daqui bem tocado com várias coisas, assim. Foi um intercâmbio cultural para mim extremamente amplo e, como minha primeira viagem internacional, perceber o quanto nós temos vizinhos que a gente conhece tão pouco. E toda essa troca que a gente teve aqui com os mestres e tudo mais, eu acho que é de um engrandecimento artístico que eu não consigo mensurar, né? A quantidade de informação que a gente absorveu e percebeu o quanto a gente é próximo, mesmo sem saber
muito uns dos outros. Bem, acho que quando a gente vai para um lugar, a gente sempre tem algum tipo de expectativa, né? Porque acho que desde que a gente chegou aqui até hoje, que é o último dia, a gente está se preparando para daqui a pouco ir para o aeroporto, foi além assim do que eu imaginava. Uma pelo fato de que a gente iria a um lugar icônico do teatro, que é o Teatro de la Candelaria, que fica aqui no bairro Candelária, em Bogotá. Um grupo com uma história de 60 anos de existência. Então a gente chega aqui com muita reverência a esse grupo. E eles nos recebem de uma maneira muito generosa, muito dispostos a nos conhecer. Todos os nossos momentos assim de troca foram de muita intensidade, muito atenciosos. O lugar realmente é um lugar deslumbrante, assim, um prédio do final de 1500. Só aí a gente pode imaginar o que esse lugar concentra. E esse período que abriga o Teatro de la Candelaria. A gente sai daqui com uma lembrança também de Cuba, parece que aflorada, porque a gente vê similaridades, justamente a presença do povo negro, né, nas Américas. E saímos daqui, acho que também revigorados, enquanto grupo. O fato de poder ter vivido essa experiência com o nosso grupo maior. Saio daqui bastante feliz, bastante contente e com vontade de voltar à Colômbia. Tchau, gente. Tá já Brasil. Gracias. Hasta luego, Colômbia. Hasta luego. Tchau, buen viaje. Já, gente. Vamos buscar o cenário lá no Candelária. Tchau. No aeroporto. Graças.